Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Hoy en este día creo que les tengo un tema muy importante que creo que nosotros en algún punto de nuestra vida tenemos que poner a prueba, que le puse el poder de la paciencia. Y ya saben que a mí me gusta buscar significados y todo eso, y me encantaría que pusieran atención al significado de la paciencia. La paciencia es la capacidad de soportar o tolerar algo sin alterarse, tomándolo con calma y con tranquilidad. Y creo que cuando uno lo dice así como, no, debes de tener paciencia, lo ve uno como muy fácil, pero ¿cuántas pruebas tenemos día con día de que vamos al banco y hay una fila enorme? O la paciencia de algún compañerito, no sé, alguna persona del trabajo, alguien de la calle, o simplemente cuando vas en la calle, ¿no? Y alguien pasa corriendo y te choca. O sea, cosas como así que creo que es cuando más tenemos que poner nuestra paciencia día con día. Esto es algo que también creo que es algo súper importante porque siento que la paciencia no se adquiere de un día para otro. Estaría genial, pero lamentablemente no se adquiere así de esa manera, ¿no? Y vamos por la parte 2 que es, quédense porque es un tema muy, muy, muy interesante. Bueno, entonces seguimos. Y creo que en la actualidad es muy difícil ser paciente porque creo que con todas las dificultades que vamos viviendo día con día, dices, ¿de dónde voy a poder adquirir esa habilidad? Porque siento que la paciencia es una habilidad que muchos dicen tener, pero pocos es cuando realmente en tus acciones y en tu vivir es cuando realmente lo demuestras. Y aquí puse, la verdadera prueba de paciencia es en medio de la dificultad. Y en el momento menos indicado necesitamos ponerla en práctica. Entonces yo creo que eso es algo muy claro porque es muy difícil poder dejarnos caer, estar en el suelo a los pies de Cristo cuando queremos resolverlo todo en nuestras fuerzas. Y se los digo porque es muy cansado, yo lo veía como estar sentado en una banca, ¿no? Y estar esperando ya que te llamen, y así siento que es Dios. A veces te dice, ¿sabes qué? No es tu momento, tienes que seguir sentado en esa banca hasta que yo decida llamarte, y tenemos que ser lamentablemente, o buenamente, yo creo que es una gran habilidad quien puede adquirir este don de la paciencia. Y seguimos con la siguiente parte. Bueno, seguimos, ya les di el significado de la paciencia, pero ahora me gustaría que nos enfocáramos específicamente en el significado de la paciencia, pero en la Biblia. ¿Qué dice? La paciencia es la perseverancia hacia una meta o prueba, con la expectativa de un cumplimiento de una promesa. Entonces, algo que me gustaría que todos tomáramos en cuenta es que cuando tú le pides algo a Dios, siempre, no sé si a ustedes les ha pasado o lo dicen, pero yo siempre digo que sea conforme a tu voluntad, porque siento que cuando Dios te dice no es no, y cuando te dice sí es sí. Entonces siento que hay que estar expectantes, y sea el propósito, lo que Dios quiera para nosotros, siempre estar confiados y saber que va a ser en su momento y en su tiempo, porque también tenemos que tener en cuenta que el tiempo de Dios no es el mismo que nosotros. Y ahora sí, me encantaría que fuéramos a la parte bíblica, en Romanos 12:12, que dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Entonces yo creo que esa es la clave. Cuando tú haces una oración, así sea grande o chiquita, siempre Dios escucha porque conoce las intenciones de tu corazón. Bueno, entonces seguimos. Siento que la paciencia es un símbolo, o más bien un superpoder, una prueba que es como lo mayor que puedes hacer al tener esa fe y ese discernimiento de parte de Dios, de saber que Él es bueno, su voluntad es buena, agradable y perfecta. Todos lo sabemos, ¿no? Pero realmente estamos esperando en el tiempo sin presionar, porque obviamente sabemos que cuando Dios dice algo y marca algo en nuestra vida, no se va a mover porque Él sabe lo que es mejor para nosotros, ¿no? Y aquí puse, podemos decir que tenemos paciencia, pero las circunstancias, cuando no están alineadas a la voluntad de Dios, no podrás tener ese superpoder que solo la obediencia nos hace ser pacientes en Dios. Y me encantaría que fueran a Romanos 8:25, que dice, pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos nuestra constancia. Y creo que eso es algo muy importante. Imagínense que al estar esperando, yo veo como a Dios en esa parte de que está obrando, ¿no? Y seguimos con la siguiente parte. Y pues bueno, toda esta parte de la paciencia me llevó a recordar a Job. Nosotros sabemos todo lo que Job tuvo que pasar, y aquí se los resumí un poquito por si alguno de ustedes no conoce a ciencia cierta o sabe como nada más un pedacito de la historia de Job. Aquí puse, un día un mensajero le informó que sus ladrones habían matado a sus trabajadores, robado sus bueyes, y después otro mensajero le contó que un rayo mató a sus ovejas y pastores, y otro más le informó que enemigos del país vecino habían matado a sus arrieros y robado su camello. Como si esto fuera poco, sus 10 hijos murieron cuando el techo de la casa se derrumbó sobre ellos. Y entonces podemos empezar a ver, me encantaría que fuéramos a Job 1:13, porque creo que de ahí es donde Dios me mostró que se venía la paciencia, ¿no? Job sabemos que nunca maldijo a Jesús, siempre estuvo confiado, y aún así que perdía cosas, él siempre estuvo firme en su objetivo y sabiendo que Dios es el único que lo sustentaba. Y seguimos.
Bueno, entonces empezamos a leer Job 1:13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino el mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darles noticias. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces yo creo que ahí es cuando empezamos a ver cómo la vida de Job empieza a dar un cambio de 180 grados y podemos ver cómo Dios siempre fue fiel, pero Dios permitió que Satanás lo tentara porque Dios sabía el amor, esa pasión y esa obediencia que tenía este Job y ese fuego por dentro de obedecer la voluntad de Dios, ¿no? Y aquí puse las pruebas, no se sean testigos del amor redentor de Dios. Y vamos por la última parte, espero ya sea la última. Y bueno, esta ya es la última parte. Me encantaría decirles que creo y considero que mayor prueba de fe y paciencia y resiliencia que solo viene de Dios no podemos encontrar sino en Job. O sea, más bien en Job estamos encontrando esa parte que necesitamos. Y entonces aquí les dejo dos preguntas que con esto me gustaría terminar el video que puse. ¿Estás listo para la mayor prueba de fe de la vida? ¿Estás listo para poner tu paciencia en práctica? Y pues los profetas son un gran ejemplo de paciencia y de aflicción. Espero esto les haya hecho sentido. Dios los bendiga y creo que es una habilidad, un superpoder que deberíamos estar poniendo en práctica todos los días de nuestra vida. No digo que sea fácil, pero si tenemos a Dios en nuestra vida y el Espíritu Santo que nos vaya guiando a hacer lo correcto delante de Él, sabemos que Él nos va a poder ayudar a ser pacientes con nuestros hermanos. Hasta luego. Dios los bendiga.